Bien, vamos al cuarto punto de los conceptos básicos introductorios al pensamiento de John Harsanyi. En este caso es la diferencia entre los juicios de preferencia personal y los juicios de preferencia moral. Esta es una distinción bien importante que está en la base de todo el planteamiento de Harsanyi. Los juicios de preferencia personal. Es decir, se trata de juicios o de enunciados donde decimos, yo prefiero esto o yo prefiero esto otro. A mí me gustaría que fuera tal cosa, me gustaría que fuera tal otra. Estoy a favor de tal cosa y en contra de tal otra. Desde un punto de vista estrictamente individual, personal. ¿Sí? Entonces, los juicios de preferencia personal expresan las preferencias personales, dice Harsanyi, orientadas por el interés propio. Cuando decimos que queremos tal cosa o tal otra, pensando únicamente en nuestro interés. Se formulan desde una perspectiva parcial guiada por la propia utilidad. Su criterio de racionalidad es la maximización de la propia utilidad y se expresan en una función de utilidad. ¿Sí? Entonces, cuando estamos juzgando algo desde el punto de vista estrictamente personal, juzgando una cuestión con relación a qué, qué tanto afecta nuestro propio interés desde un punto de vista parcial, entonces ahí el criterio de racionalidad es elegir aquello que nos produzca mayores beneficios y menos perjuicios, es decir, la maximización de la propia utilidad. Sin embargo, un juicio de naturaleza moral es muy diferente. Cuando intentamos hacer un juicio de naturaleza moral, entonces el punto de vista que debemos asumir no puede ser el del interés propio, sino el del interés de la comunidad o de la sociedad. Y para eso debemos observar la cuestión o el problema que estemos considerando, no desde nuestro punto de vista personal, sino desde la perspectiva, dice Harsanyi, de un espectador imparcial, humano y simpatético. Dice Harsanyi, los juicios de preferencia moral son independientes de consideraciones egoístas. Se formulan desde la perspectiva de un espectador imparcial, humano y simpatético. Su criterio de racionalidad es la maximización de la utilidad social, es decir, el bienestar social, y se expresan en una función de bienestar social. Como ustedes pueden ver en esta tabla, vemos las grandes diferencias entre los juicios de preferencia personal y los juicios de preferencia moral. Los juicios de preferencia personal pues expresan nuestras preferencias personales orientadas por el interés propio, pero cuando queremos que nuestro juicio tenga un significado moral, entonces ya no lo hacemos desde nuestro punto de vista personal, ya no lo hacemos desde el punto de vista de consideraciones egoístas, sino que lo hacemos de la perspectiva de un espectador imparcial. Los de preferencia personal lo hacemos desde una perspectiva parcial, los de preferencia moral desde una perspectiva imparcial. El criterio de racionalidad del juicio de preferencia personal es la maximización de la propia utilidad y de los de preferencia moral es la maximización de la utilidad social, es decir, no mi utilidad, sino la utilidad de la sociedad. Y ahí es donde vamos a hablar de bienestar social. Son juicios de bienestar social. Por lo tanto, lo que se conoce como función de utilidad, que se representa con esta U, es diferente a lo que llamamos función de bienestar social, que se representa con esta W. La W quiere decir welfare, ¿sí? ¿Qué significa bienestar? Desde este punto de vista social. Entonces, vamos a hablar de función de utilidad para referirnos a la propia utilidad del individuo y vamos a utilizar función de bienestar social para hablar de la utilidad social o del bienestar de la sociedad.
Para ilustrar la diferencia, Harsanyi pone un ejemplo, que es el relativo a comparar dos sociedades. Piensa en una sociedad A donde los bienes materiales están divididos de forma equitativa. Por ejemplo, aquí el individuo A posee es 2. Si imaginemos que estos cuadritos representan todos los bienes y servicios, toda la riqueza de la sociedad, y estos individuos representan a toda la población, ¿no?, de esa sociedad. Entonces tenemos aquí que el individuo A, el individuo B y el individuo C poseen cada una de estas personas dos cuadritos, es decir, poseen la misma cantidad de riqueza. En cambio, en la sociedad B, como ustedes pueden ver, se trata de una sociedad desigual. En la sociedad B tienes que el individuo A posee 4 cuadritos, el individuo B posee 2 y el individuo C no posee nada. Es una sociedad con una distribución desigualitaria. Si a ti te preguntaran, si tú siendo el individuo A, te preguntaran en qué sociedad deseas vivir, si en la sociedad A o en la sociedad B, desde un punto de vista personal, como dice aquí abajo, el individuo A preferiría vivir en la sociedad B. Desde un punto de vista personal, repito, el individuo A diría, no, pues prefiero vivir en la sociedad B porque ahí voy a tener más riqueza. Pero desde un punto de vista social, ¿verdad? ¿Cuál sociedad es mejor, la A o la B? Si otra vez desde el punto de vista personal le preguntáramos al individuo C, ¿en cuál sociedad deseas vivir? Como ustedes pueden ver, el individuo C diría, no, pues yo prefiero vivir en la sociedad A, porque ahí por lo menos tengo 2 de riqueza y acá no tengo nada, ¿sí? Entonces tenemos que desde el punto de vista personal no hay un acuerdo, porque el sujeto A preferiría vivir en la sociedad B y el sujeto C preferiría vivir en la sociedad A. Cada uno pensando en lo que más le beneficia o menos le perjudica. Entonces tenemos que desde el punto de vista personal no tenemos un acuerdo. Sin embargo, desde un punto de vista moral, desde los juicios de preferencia moral, desde un punto de vista moral, ¿cuál sociedad es preferible, la A o la B? Entonces, Harsanyi nos propone, para poder resolver esta cuestión, que asumamos una perspectiva imparcial. Para poder asumir esa perspectiva imparcial, Harsanyi va a plantear lo que se conoce como velo de ignorancia. Imagínate que tú no sabes, estamos de este lado izquierdo, tú no sabes si eres el individuo A, si eres el individuo C o si eres el individuo B. Imagínate que estuvieras bajo un velo de ignorancia en el que tú no sabes cuál de esos 3 sujetos eres tú. Al quitarse el velo de ignorancia, ¿qué tal si resulta que eres el individuo A? O puede ocurrir que tú seas el individuo C o el individuo B. No se sabe. Entonces, en esta situación de velo de ignorancia, si te dan a elegir entre la sociedad A y la sociedad B, ¿cuál elegirías? Piensa Harsanyi que bajo esa situación, lo que haría sería utilizar un criterio de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esta situación, todo problema moral, todo dilema moral, se puede plantear como una situación de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Porque si pensamos
Desde un punto de vista imparcial, tendríamos que pensar en la posibilidad de que nosotros pudiéramos correr la suerte de cualquier otra persona involucrada en la decisión que se va a tomar. Entonces, por eso habla él de la equiprobabilidad, un criterio de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Es lo que se conoce como el criterio de Laplace o el criterio de equiprobabilidad. Lo que dice este criterio es que cuando tú no sabes cuál opción va a ocurrir, entonces lo más razonable es que le asignes el mismo porcentaje de probabilidad a cada opción. En este caso hay tres opciones. O te toca ser el individuo A, o te toca ser el individuo B, o te toca ser el individuo C. Como no sabemos si vamos a hacer A, B o C, entonces asignamos un 33% de probabilidad a cada una de estas tres opciones. Si multiplicáramos esa probabilidad por los beneficios que se obtendrían en cada una de estas opciones, entonces elegiríamos aquella opción que produjera el mayor bienestar social. ¿Sí? Bajo las condiciones del velo de ignorancia y la equiprobabilidad, el sujeto racional adoptaría una perspectiva imparcial y elegiría aquella opción que produjera el mayor bienestar social. Entonces, para Harsanyi, como ustedes pueden ver, los juicios de preferencia moral, para poder ser llevados a la práctica, necesitan de este concepto de velo de ignorancia, a través del cual se manifiesta la imparcialidad del juicio, y esa imparcialidad se puede representar a través de la idea de equiprobabilidad. Es decir, si pensamos que si no sabemos quiénes somos, podríamos tener la misma probabilidad de ser cualquier persona de las involucradas, ¿no? Imagínate que te estás planteando la cuestión de a quién darle un medicamento, si al paciente A o al paciente B. Entonces, para poder hacer una decisión imparcial, imagínate que estás tras un velo de ignorancia y tú no sabes si a lo mejor te toca ser el paciente A o a lo mejor te toca ser el paciente B, ¿no? Si tú no sabes, si imaginariamente nos pensamos que pudiéramos estar en la situación de cualquier otra persona, entonces nos veríamos obligados a tomar decisiones basadas en lo que produce mayor beneficio para todos. ¿Sí? Esta idea del velo de ignorancia, yo sé que ustedes ya la van a relacionar claramente con John Rawls, ¿verdad? Y pensarán que quizás Harsanyi en este punto está copiando a Rawls. Sin embargo, sucede que la teoría de la justicia la publica John Rawls, como ustedes saben, en 1971. Y Harsanyi, esta idea del velo de ignorancia, perdón, mejor dicho, en un artículo, que aquí les puse la portada, de 1953. O sea, el artículo de Harsanyi es casi 20 años anterior a la teoría de la justicia de John Rawls, ¿sí? Y de hecho, John Rawls, en el texto de la teoría de la justicia, cita a Harsanyi cuando habla de este asunto del velo de la ignorancia. Aquí les puse una captura de pantalla. En el parágrafo 24 de la teoría de la justicia de John Rawls, donde habla precisamente del velo de ignorancia, John Rawls pone este pie de página, ¿sí? Y vean cómo aquí John Rawls cita a Harsanyi en esta parte de abajo, ¿sí? Dice, encontramos una restricción similar en cuanto a información en John Charles Harsanyi, Cardinal Utility and Welfare Economics in Theory of Risk Taking. Es decir, este artículo de Harsanyi que les había mostrado aquí,
Aquí Rawls lo está citando, 1953. Dice Rawls, sin embargo, en la tesis de Harsanyi existen otros aspectos muy diferentes y en los que utiliza la restricción para desarrollar una teoría utilitaria. Es decir, Harsanyi utiliza el concepto de velo de ignorancia para su teoría utilitarista. 20 años después, John Rawls va a utilizar esta misma idea de velo de ignorancia, pero para desarrollar una teoría contractualista. Lo que tienen en común ambos pensadores es que entienden que los juicios de carácter moral deben ser imparciales. Y ambos ven que la forma de lograr esta imparcialidad es a través del concepto de velo de ignorancia. Bueno, hay muchos puntos más de discusión entre Rawls y Harsanyi, algunas diferencias como las que yo pongo aquí, que bueno, poco a poco las estaremos comentando en el curso. La polémica Harsanyi-Rawls. Hay un artículo de Harsanyi que se titula así: ¿puede el principio Maximin servir como base para la moralidad? Una crítica a la teoría de John Harsanyi. Ahí encontramos una de las críticas más fuertes de Harsanyi a Rawls, que es precisamente criticar a Rawls que utilice el principio Maximin en su teoría de la justicia. Como acabamos de ver, Harsanyi cree que el principio Maximin no se puede, no es viable utilizarlo en la teoría ética, y lo que hace Harsanyi es que él utiliza el principio de maximización de la utilidad, pero sobre todo el criterio de equiprobabilidad, como lo comentamos hace rato. Bueno, hasta aquí este video y continuamos.